Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa hablando de salud. Un día más con el doctor Andrés Ruiz. Hablamos de salud y analizamos no solo una enfermedad, no solo una dolencia, una patología, sino la forma de tratarla, de mitigar los síntomas e incluso de prevenirla en muchas ocasiones. Hoy llama a nuestra puerta informativa, a nuestro programa de salud, la alergia o las alergias. Algo que es muy recorrido, muy socorrido cuando llega, sobre todo la primavera, sobre todo como hemos tenido un invierno con unas determinadas características, los alérgicos lo pasan bastante mal. ¿Qué es la alergia? ¿Qué son las alergias? Como siempre, se las resumimos para empezar. Hoy en Hablando de Salud trataremos el tema de la alergia, una enfermedad crónica que aparece fundamentalmente en la época primaveral, aunque puede aparecer en cualquier época del año, y se trata de una reacción exagerada de nuestro sistema inmunológico o defensivo ante ciertas sustancias que en condiciones normales y en otras personas no les aparece. Reacciones ante sustancias que se llaman alergenos, que son las que provocan este tipo de sintomatología: estornudos, ojos llorosos, tos continua, picor de garganta o incluso disnea, ahogo o sibilancias relacionados con el asma bronquial, que también trataremos en nuestro programa. Analizaremos por qué la alergia está cada vez en aumento, quizás por el cambio climático, por los distintos hábitos alimentarios que tenemos o, curiosamente, porque nos lavamos demasiado. Hablaremos de cuáles son los alimentos que provocan más reacciones alérgicas y, sobre todo, trataremos del tratamiento y de cómo las vacunas están siendo el punto más importante para que se puedan controlar esta enfermedad que en principio no tiene cura. Y sobre todo hablaremos también de consejos de cómo controlar los síntomas de esta enfermedad, que también la llamamos polinosis o fiebre del heno porque suele aparecer en época primaveral. Hoy, en Hablando de Salud, la alergia. Pues eso es la alergia, eso son las alergias, de una forma somera, resumida, para que ustedes conozcan, como siempre, en la entrevista de nuestro programa, de qué le vamos a hablar en el día de hoy. Doctor Andrés Ruiz, bienvenido. Buenas noches de nuevo. La alergia, todo el mundo conocemos a algún alérgico, ¿no? Una enfermedad, una patología, una dolencia que a todo el mundo afecta de una forma u otra, a casi todo el mundo. Cada vez más frecuente, como veremos en el programa de hoy, con algunas características peculiares, en algunos más y en otros menos, y puede ser desde simplemente, como veremos, un estornudo, un picor de ojo, hasta llegar a una situación un poco más drástica y que necesita incluso ingreso hospitalario. Bueno, pues empecemos definiendo qué es la alergia, qué se entiende por alergia. La alergia es una reacción exagerada de hipersensibilidad de nuestro sistema inmunitario ante algunas sustancias que se llaman alergenos, que luego veremos que en condiciones normales no deberían de provocar esa reacción. Nuestro sistema inmunitario la considera como extraña y empieza a formar una serie de defensas, empieza a liberar una serie de sustancias de algunas células que se llaman histamina y provocan una serie de reacciones que pueden llegar a nivel respiratorio, a nivel de la piel o a nivel de tipo nervioso, e insistimos ante determinadas sustancias que en condiciones normales y en otras personas no les tiene por qué pasar. Es decir, un alérgico al polen o un alérgico a los ácaros del polvo, pues tiene una reacción alérgica a esa sustancia. La persona que no es alérgica puede estar en el mismo ambiente y no tener absolutamente nada porque su sistema defensivo la considera como normal. Y todo esto por esta palabrota que se llama alérgenos. ¿Alérgenos o alergenos? Se puede utilizar las dos terminologías. ¿Y qué son estos trastornos? Son sustancias que provocan reacciones alérgicas. Son sustancias que hacen que el organismo de determinadas personas reaccione, como hemos dicho anteriormente, formando un anticuerpo, la inmunoglobulina en concreto. Cuando esa sustancia aparece en sangre, determinadas células defensivas liberan una sustancia que se llama histamina. Por eso muchas personas, como luego veremos, ¿qué te ha mandado tu médico para la alergia? Me ha mandado un antihistamínico. Es intentar que esas células no liberen esta sustancia. Insistimos, en personas que sean susceptibles a estas sustancias, y de forma exagerada nuestro cuerpo reacciona ante ellas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los alergenos más frecuentes? En principio, el polen de las plantas, las esporas reproductivas de estas plantas. La caspa y los epitelios de animales. ¿Quién no tiene un perro, un gato? Otras personas tienen caballo, tienen roedores. El pelo, la caspa de esos animales
pueden provocar reacciones alérgicas. Imagínense aquella persona cuando llega a la consulta y se le dice, eres alérgico al epitelio del perro, y tienen perro en casa, o tienen perro el vecino, o tiene perro su familia. Los ácaros del polvo son unas sustancias microscópicas, unos microorganismos que, si tienen la oportunidad de verlo en internet, pues son como monstruos del espacio, en plan son muy feos, son muy feos, muy feos. Y provocan reacciones alérgicas. Es decir, la persona que es alérgica al polvo, pues imagínate cuando llega a la feria, cuando llega el albero, o cuando se va al campo, etcétera. Medicamentos. Hay personas que son alérgicas a los medicamentos, a los antibióticos, a fármacos dérmicos en general. Hablaremos también de los alimentos, cada día más. Al huevo, a la leche, al pescado, al marisco, a los frutos secos, al trigo o a la carne animal. A la humedad, a los hongos de la humedad. Por eso luego veremos que no solamente hay una alergia primaveral, porque las hojas secas que tienen moho aparecen en otoño. Y últimamente al látex, a los guantes que se utilizan, por ejemplo, no solamente en medicina, sino cualquier persona en su casa pues lo utiliza para hacer una limpieza. O sea que hay más alergias de lo que pensamos. Vamos a hablar mucho de ella, vamos a conocerla mucho en el programa de hoy. Se habla también de que el cambio climático nos ha podido traer nuevas alergias, o por lo menos potenciar algunas. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo que sí está claro es que la alergia, como tú decías al principio del programa, cada vez es mayor. Cada vez hay más cantidad de personas alérgicas. ¿Por qué? En esta sociedad. Y cada vez atienden más, no solamente en atención primaria, sino en urgencias hospitalarias. Al parecer hay tres factores importantes, tres factores externos que en principio podríamos pensar que no tenían relación con la alergia y que últimamente están teniendo. Vamos a, desglosarlo poco a poco. El primero, el cambio climático. Hay temperaturas cada vez más cálidas, hay periodos de polinización más largos y esto hace que haya mayor incidencia de alergia. A eso le sumamos la contaminación atmosférica. Ha llovido mucho, es cierto, este invierno. Pero si recordamos, hubo periodos, al principio, el otoño, que es cuando realmente, por nuestro clima, es cuando debería de llover más, los meses de noviembre, diciembre. Recordamos imágenes incluso de Sevilla o incluso de Madrid, incluso de grandes capitales, con esa nube atmosférica, la boina. Exactamente, que provoca más cantidad de alergia. Pero curiosamente, también los hábitos alimenticios, que luego hablaremos, y algo que nos llama muchísimo la atención, la higiene. En países occidentales, es cierto que no todo el mundo, pero casi todo el mundo se lava a diario, se ducha a diario, etc. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro organismo, nuestro sistema defensivo está aburrido. Es como si tuviéramos una policía en un sitio donde no hubiese absolutamente ningún delito. Y de repente, el policía, algunos que van a trabajar, dice: aquí algo hay que hacer, estamos aburridos. Vamos a meter a gente en la cárcel hoy porque sí, porque nos da la gana. Pues más o menos, si hacemos esta símil, se puede utilizar así. Es decir, al tener más limpieza, al tener más higiene, nuestro sistema inmunitario no está pendiente de esas posibles infecciones que pueda haber. Hablamos un día de las enfermedades autoinmunes. Recordamos aquellas enfermedades que nuestro organismo considera parte de nuestro cuerpo extraño. Es curioso porque estas enfermedades, estas alergias, no se dan, por ejemplo, o no se tienen mayor incidencia en países donde la gente no tiene una higiene adecuada. ¿Podemos decir como conclusión que no nos lavemos para que no haya alergia? No, pero que sepamos que es uno de los motivos que se baraja como mayor incidencia de la alergia hoy día. A los críos hay veces que se les dice que tienen que estar sucios, que si se carga al suelo, que el chupete, que se metan en la boca, que no pasa. No sé si eso es una derivación de que queremos protegernos tanto, hacernos una burbuja a nuestro alrededor, que lo mínimo que entra nos afecta. Quizás lleves razón en muchísimas cosas de las que estamos hablando, pero lo que sí está claro es que algo tendremos que hacer en un futuro para que esto, de alguna forma, imaginaros lo que es las enfermedades autoinmunes, que cada vez están en auge. Hablábamos anteriormente de las enfermedades, o cuando hablemos del programa del cáncer de colon, cuando lo lleguemos, que es el próximo, hablamos de enfermedades crónicas intestinales autoinmunes que derivan en cáncer de colon. Es decir, hay muchísimas enfermedades últimamente y cada vez más frecuentes provocadas porque nuestro sistema inmune reacciona de forma extraña. ¿Por qué? Porque su trabajo habitual no se está haciendo. Es curioso, pero la alimentación es la base de todo al final. Incluso hay alergias
Lo acaba de decir, que tienen que ver con una mala o una buena alimentación. Bueno, fundamentalmente hemos cambiado nuestra forma de comer. Comemos menos cosas naturales, menos fruta, menos verdura, y estamos tomando más alimentos procesados. Si vamos al supermercado, ¿qué es lo que no tiene un colorante, un acidulante, un conservante, etcétera? ¿Y eso qué está haciendo? Está alterando la flora bacteriana normal intestinal. Y eso hace que nuestro organismo sea más reactivo de forma alérgica ante cualquier tipo de alimentación. Se dice que las personas que son muy alérgicas a los alimentos, mi alergia me refiero al huevo, a la leche, al trigo, etcétera, deben de tomar probióticos, que son ese tipo de sustancias que aumentan la flora bacteriana, tipo Actimel, entre comillas, sí, por llamar una marca para que lo... sí, que todo el mundo conoce, ¿no? O medicamentos que existen, que son flora bacteriana para aumentar esas defensas corporales ante las reacciones alérgicas alimenticias. Bueno, todo el mundo relacionamos la alergia con la primavera. O sea, todo el mundo pensamos en alergia, pensamos en primavera, y todos los que vemos en primavera un campo precioso con sus girasoles, sus amapolas y demás, los alérgicos ven al mismo demonio cuando pasan por ahí. ¿Qué pasa con la primavera? ¿Por qué es tan puñetera para los alérgicos? Bueno, efectivamente, como tú bien decías, dicen que, por ejemplo, la primavera que se vive en nuestro entorno, en Andalucía, con una temperatura media de 20 grados, que es lo ideal y que todo el mundo busca, pues no todo el mundo tiene, desafortunadamente, esa idea. ¿Por qué? Por el tema de la alergia estacional, la alergia que antes se llamaba fiebre del heno, o se llamaba también polinosis. ¿Por qué? Porque es cuando aumenta la polinización de las flores, cuando aumenta esas esporas reproductivas de las flores, y eso es donde el cuerpo reacciona fundamentalmente de los alérgicos estacionales, de los alérgicos a la primavera, pues por ejemplo las flores secas. La hierba timotea, que está muy de moda ahora cuando se hace una analítica, dice usted alérgico a la hierba timotea, es al hierbajo seco, y a las plantas en general. Entonces, en primavera es una de las alergias más frecuentes que hay porque es cuando hay mayor concentración de polinización. Como tú bien decías al principio, si tenemos un invierno húmedo, el grado de polinización es mayor. Afortunadamente, como luego veremos, tenemos la capacidad en los móviles ahora de tener aplicaciones, y los alérgicos saben por distintas páginas qué tipo de polinización puede haber un día, más o menos, incluso los periódicos se ponen, etcétera, y eso nos ayudaría luego, como veremos, a poder corregir o prevenir un poco los ataques de alergia en las personas con esta enfermedad. Nosotros también hay un sur, cada día informamos, damos el enlace actualizado cada día, que tiene unos puntos rojos que dan verdadero reparo para la gente que sufre este tipo de cosas. Estamos hablando de alergias con el doctor Andrés Ruiz. Hemos dicho al principio del programa, ha dicho el doctor, que hay casi tantas alergias como alérgicos, muchísimos tipos y por lo tanto muchísimos síntomas, ¿no? Habrá mucha sintomatología a la hora de acudir a una consulta, ¿no? Bueno, evidentemente hemos dicho que hay tres tipos de cosas, y sobre todo la alergia puede afectar a lo que es el sistema respiratorio y al sistema de la piel. Las personas alérgicas fundamentalmente empiezan con el goteo nasal, están continuamente con mocos, picor de la nariz que le provoca estornudo, las salvas de estornudo, aquella persona que estornuda 5 o 6 veces seguidas, eso está claro que ya no es un resfriado, congestión nasal, se levanta como si estuviera enchutado de haberte tomado cualquier tipo de droga, cualquier tipo de alcohol, muy rojo los ojos, etcétera, estornudo, la garganta, el picor de garganta, es muy típico en el alérgico que parece que por la mañana se levanta con la garganta muy seca, con dolor, a medida que va pasando el día se le pasa. Y te llega a la consulta, es que llevo 7-10 días con dolor de garganta, estoy con ibuprofeno, estoy con antiinflamatorio, estoy con paracetamol y no se me quita. Bueno, ¿ha tenido fiebre? No, pues está claro que lo que está teniendo es un problema alérgico. Picazón de los ojos, ojos llorosos, nos vamos un poquito más abajo, tos, ataque de tos, picor y en ocasiones, como veremos, sibilancias, pitos y ahogos. Y estamos hablando ya de algo un poco mayor, de que esa alergia está provocando una inflamación bronquial o un asma. Y hablamos también, por ejemplo, de problemas en la piel, los eczemas, la piel seca, la dermatitis atópica. En general son los síntomas más frecuentes de la alergia. Síntomas que son controlables, ¿no? La mayoría son controlables. ¿Y los médicos qué le aconsejáis a cada paciente? Bueno, en principio vamos a decir qué es lo que podemos hacer, porque hoy no podemos decir, digamos, que es una enfermedad que se pueda prevenir. Nosotros podemos prevenir
la sintomatología, los ataques, el no acudir, por ejemplo, como luego veremos, a determinados lugares, el no tener animales en casa si eres alérgico a la caspa, etc. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Si realmente el problema de la alergia es un problema de nuestro sistema inmunológico, fortalecerlo. ¿De qué manera? Con alimentos ricos en vitamina C, naranja, mandarina, etcétera, porque estamos fortaleciendo el sistema inmunológico. Las personas que son alérgicas tienen que evitar salir en el amanecer y en el atardecer. ¿Por qué? Porque son los momentos donde más cantidad de concentración de polen hay. Bueno, es que yo hago ejercicio, a mí me gusta el deporte. Bueno, pues si eres alérgico, sobre todo en primavera, no puedes salir a correr al campo a determinadas horas ni a determinados lugares. Entonces tiene que estar pendiente de los avisos meteorológicos y sobre todo de que debe de hacer deporte dentro de casa. Porque, por dos razones. Primero, porque el ataque de asma le puede pasar, o la sintomatología, y luego porque no va a rendir, porque su sistema respiratorio no va a estar al 100%. Hay que consultar al especialista, no solamente al médico, digamos, en situaciones más leves, pero cuando eso ya se va de las manos, hay que acudir al alergólogo. Usted, que estoy harto de tomar antihistamínico, corticoides, etcétera, sprays, colirios, y no estoy bien. Y sobre todo cuando aparecen la primera vez los síntomas. No vale que utilicemos la medicación de alguien que ya lo tiene en casa o del vecino. El alergólogo, el médico de atención primaria en su defecto, lo debe de atender este tipo de cuadros, y fundamentalmente en la primera ocasión. Algo tan simple como lavarnos las manos o la cara cuando volvamos a casa, o incluso cambiarnos de ropa, porque ahí puede haber sustancias, pólenes, polvo, etcétera, que nos pueda estar provocando la alergia. Mantener la casa cerrada. El polen entra por las ventanas, entra por la puerta. Y si tenemos aire acondicionado, utilizar los filtros adecuados, igual que en el coche. Tenemos que utilizar, si somos alérgicos, un filtro especial antipolen, y no circular con las ventanas abiertas. Usar las gafas de sol, las personas que son alérgicas, porque evitamos el contacto de sustancias con los ojos. Evidentemente, el tabaco es malo para muchísimas cosas, pero entre otras cosas para el alérgico. No automedicarnos, insistimos de nuevo en ese tema. No, es que mi hijo tiene alergia y se toma una pastilla y yo me la tomo igual. Bueno, vamos a preguntar, vamos a consultarlo primero a nuestro médico de atención primaria, y sobre todo, insistimos, si es la primera vez que ocurre. Y se dice que las personas alérgicas deben de cambiar de ambiente. Evidentemente esto es difícilmente recetar. Decirle vete a la playa o vete a la montaña. O por el norte, sí, complicado. Pero también sería una medida, digamos, entre comillas, preventiva de las situaciones de ataque, si dejamos la ciudad, fundamentalmente, si vivimos en ciudades donde haya mucha contaminación. Hemos hablado hace un momentito de la primavera, que es la gran señalada como la culpable de muchas de las alergias, pero hay otras estaciones, hay otras alergias que durante el año no tienen que ver con la primavera. Hay personas, por ejemplo, hemos hablado de la dermatitis atópica, que puede estar relacionada con los problemas de piel, o la alergia alimenticia, que evidentemente se puede dar en cualquier época del año, pero fundamentalmente para decir que no solamente existe una alergia primaveral, una alergia estacional en primavera, o una polinosis, es la que hemos hablado antes del moho, de la humedad, que se produce fundamentalmente por la caída de la hoja seca, y eso ocurre en otoño. O sea, otoño también es divertido para los alérgicos. Bueno, hablemos de una alergia muy concreta. Si le parece, tenemos que repasar varias cosas en torno a la alergia, y hay una que es el asma, que hemos dicho hace un momentito. La persona que de pronto tiene pitos, que como decimos todo el mundo, que luego el médico lo analiza, la sibilancia, el asma infantil, que digamos que es la alergia que más nos ha preocupado, los que sufrimos algún tipo de alergia, ¿no? En el sentido de que nos falta el aire. Bien, el asma bronquial tiene dos, situaciones que tenemos que diferenciar. Es cierto que hay asma bronquial de características alérgicas, lo que llamamos los médicos extrínsecas, pero hay una asma bronquial que es un asma intrínseca. Es decir, aquella persona que tiene tos crónica, pitos, sibilancia, se le hacen las pruebas de alergia, que como saben pueden ser o bien por analítica o bien por los priscutáneos. Me acaban de pinchar en el brazo, vale, y le sale una ronchita y se le dice, pues es usted alérgico a tal. Pues hay personas asmáticas que no tienen nada que ver con alérgicos. Sí es cierto que aunque no todas las personas que tienen alergia padecen asma, la mayoría de las personas con asma son alérgicas o tienen una alergia. ¿Qué es el asma? Es una enfermedad crónica que afecta a los pulmones.
afecta a las vías respiratorias grandes e incluso más pequeñas. Recuerdo que se dice que el sistema respiratorio es un árbol bronquial, con ramas más grandes y más pequeñas. Se obstruyen, se inflaman, no dejan pasar el aire y aumenta la producción de moco, con lo cual más problemas todavía. Si nos enfocamos más en el niño, que es lo que, digamos, por mi profesión más veo, sí es cierto que estamos hablando de una situación que a veces puede llegar a ser problemática y grave, como es el ataque asmático. ¿Por qué se provoca un ataque asmático? Porque en un momento dado esa obstrucción de las vías respiratorias se hace aguda, en una situación aguda. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué aparece? Pues aparece por distintos estímulos, por distintos eventos o sustancias. Por ejemplo, los virus, las infecciones respiratorias de invierno pueden provocar muy característicamente ataques de asma. El ejercicio físico. Hay personas que tienen un ataque de asma cuando hacen un ejercicio físico. El aire frío, cuando salen, por ejemplo, por la mañana, estamos hablando muchas veces en primavera, y lo hay, tenemos que poner el aire acondicionado muchas veces caliente por la mañana, y cuando venimos a mediodía o venimos por la tarde tenemos que poner el aire frío. Humos, gases, contaminación, humo de tabaco. Ojo, no, yo es que no fumo en casa, yo me salgo fuera a fumar. Usted tiene hijos pequeños que son asmáticos, el tabaco se impregna en la ropa y eso también se puede oler. Cualquier otro tipo de alergeno, de los que hemos hablado hoy, puede provocar un ataque de asma. Estadísticamente, más del 80% de los niños que tienen asma tienen alergia. Y para ellos, la alergia, en general, puede ser un desencadenante asmático. Por tanto, estamos hablando de una enfermedad que quizás tendríamos que tratar en un programa completamente aparte, y lo apuntamos para hablar de ello, porque tiene muchos matices, tiene muchas aristas que tendríamos que comentar. Hay medicamentos, supongo, para casi todo, ¿no? Para el tratamiento de esta enfermedad, partiendo de la base, y lo decimos en multitud de ocasiones, que los síntomas se tratan en la consulta del médico, no en casa, y no con el antihistamínico o la pastilla de chupar que tiene un vecino, ¿no? Hay medicamentos para tratar todo tipo de alergias. Para tratar, digamos, los síntomas de alergia. El primero y fundamental, un antihistamínico. Lo hemos hablado al principio. Si realmente la alergia es una reacción exagerada que hace que una sustancia que se llama alergeno entre en nuestro cuerpo y libere histamina, tenemos que disminuir esa sustancia que es la que provoca los síntomas, la histamina. Y por ejemplo, cuando una persona tiene una urticaria en la piel, esas ronchas que tiene en la piel está provocada por el depósito de la histamina en la piel. Cuando tiene un ataque de tos, cuando tiene un ataque de asma, cuando tiene un problema en los ojos, ojos rojos, es la histamina la que está provocando. Por tanto, lo primero, los antihistamínicos. Ven ustedes que a mí el problema que tengo es que estoy estornudando constantemente, a mí eso no me lo quita. Pues podemos utilizar tratamiento local, que es un corticoide o un descongestionante nasal para que la persona pueda respirar y no estornudar muchas veces. Los ojos, usted, es que no puedo, tengo que rascarme continuamente. Existen colirios antihistamínicos locales para los ojos, pomadas corticoideas para la piel y corticoides. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio y al final muchas veces tenemos que utilizar corticoides. Dentro de la alergia hay algo que tenemos que tratar puntualmente y mejor, las vacunas. La inmunoterapia para la alergia. De la vacuna vamos a hablar precisamente, porque si hay algo que llama la atención, sobre todo lo que nos hemos hecho alguna vez pruebas de alergia y nos salen ácaros o nos sale alguna alergia respiratoria, es que de pronto el médico un día, no sé si sigue siendo así, saca un maletín con 200 millones de vacunas y dice: usted se va a poner una, otra. Es verdad que es un engorro para el paciente, pero es verdad que las vacunas, ¿hasta qué punto ya están desarrolladas como para que los síntomas desaparezcan o se mitiguen como mínimo? Lo que sí está claro es que muchas personas que nos están viendo esta noche dirán: bueno, pero vamos a decir, yo tengo alergia, estoy llena de medicamentos y no me mandan una vacuna, porque eso tiene que ser específicamente estudiado por un alergólogo. Luego tendríamos que entrar, y me gustaría que luego tratemos, si no te importa, el tema del alergólogo por la seguridad social, porque eso es un tema que sí tendríamos que debatir ahora largamente en este programa, por lo menos porque es un matiz o una arista muy negativa de todo este proceso. Enfoquémonos en las vacunas. Una persona va al alergólogo, le hacen una serie de pruebas
de la alergia, que son fundamentalmente el prick cutáneo, es decir, le están poniendo, digamos, un montón de pinchacitos con un montón de rotuladores, y se detecta en ese maletín, como tú bien decías, cuáles son las sustancias a las que hay. Usted es alérgico al polen de las gramíneas, es usted alérgico a los ácaros del polvo y le vamos a poner una vacuna conjunta o no. Muchas veces, cuando vemos esa vacuna, que es carísima, por cierto, estamos hablando de 200, 300 euros, aunque como es financiada por la Seguridad Social, pues no te cuesta tanto, pero el que tiene que pagar, por ejemplo, el 40 o 50% de la medicación, estamos hablando de un buen pellizco. Y además, cada 2 o 3 meses tienes que comprar una, ¿vale? Tiene que estar en el frigorífico, vas poniéndote cantidades cada vez mayor. ¿Qué significa la vacuna antialérgica? Significa que te se está poniendo la sustancia a la que eres alérgico en cantidades cada vez mayor para que tu cuerpo vaya reaccionando poco a poco a las mismas. ¿Para qué? Para que cuando entre en contacto de verdad con esa sustancia en el mundo exterior, pues tu cuerpo ya esté reaccionando ante ella. ¿Curamos la alergia? No, controlamos la alergia. Y se ha comprobado que aquellas personas que se ponen la vacuna 3, 4, 5 años y ya se la dejan de poner, su cuerpo no se ha curado, ha controlado esa reacción alérgica ante esa sustancia. ¿Cómo se pone? Fundamentalmente subcutánea. Tiene que ir una vez, primero semanalmente, luego quincenalmente y luego ya mensualmente. Hay distintos tipos de botes, distintas concentraciones, hasta que se quede la dosis de mantenimiento, que es una vez al mes. Puede provocar a veces reacciones locales, es decir, te pinchas y te pone el brazo así. A veces tienes que ir directamente al alergólogo, que es el que te tiene que tratar, quien el que te tiene que pinchar allí mismo, por si tienes una reacción más fuerte, tener una sustancia como es la adrenalina, por si te pones más malo, porque insistimos, te estás poniendo la medicación, te está poniendo la sustancia a la cual eres alérgico de forma infinitesimal. Pero, en definitiva, el beneficio que está haciendo para los alérgicos en la vacuna es totalmente 100% muy positivo. Bien, por lo tanto, ¿la alergia se cura, se controla, se mitiga? Se puede controlar su sintomatología. Lo que es cura de la alergia, no. ¿Por qué? Porque es una reacción que tu cuerpo siempre va a tener ahí. Enseguida vamos con la conclusión del día. Usted quería centrarse en los alergólogos de la Seguridad Social, en concreto, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en Andalucía existe una ley de sanidad que te dice que cuando coges una cita para un especialista tienes un tiempo limitado para que te des la cita, ¿vale? No recuerdo ahora mismo si son 30, 60 o 90 días. Debe estar en ese entorno. Traumatólogo, ginecólogo, oculista, etcétera. Usted, yo necesito que me vean la rodilla. Cita para el traumatólogo, en un mes la tiene usted, un mes y medio. Llamamos de lista de espera, que evidentemente también la lista quirúrgica ya es otra cosa distinta. Pero como tengamos que tener un problema de alergia, estamos hablando de años. De años. Para que nos vean los El único centro que tenemos es el centro del Tomillar. Y estamos hablando de años. Es decir, yo tengo niños que a los 3, 4 años se le ha citado y el niño va a hacer la comunión y el niño no ha ido todavía a la cita. Bueno, usted está diciendo que esto está dentro de lo que son los programas. No. Curiosamente, la alergia no está dentro de ese programa. Entonces, si cada vez hay más personas que son alérgicos, deberíamos de corregir esa situación desde el punto de vista sanitario. Por tanto, yo aquí sí quería hacer, pues, digamos, como profesional de la Seguridad Social, el decir que esta situación tendría que corregirse, porque hay muchas personas alérgicas y estamos hablando de muy poca cobertura y de una cobertura a muy largo tiempo. Otra cosa es, usted me ha mandado un papel porque el niño o la persona tiene alergia cuando le pica un mosquito. Bien. Y luego están viniendo personas, pues, claramente tienen una reacción alérgica más grave. Y entonces ese papel va encima del tuyo, porque es una situación más grave que la que tú tienes. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, digamos, o nos ha venido bien hablar en este tema para hacer hincapié de que los responsables de la Seguridad Social tendríamos que hacer un poco de hincapié en este sentido, sí, sobre todo. y una llamada de atención, digamos, de que debería de haber un poco de más atención desde el punto de vista alérgico. Estoy buscando, según lo escuchaba la ley, precisamente, buscando los plazos asistenciales mínimos cubiertos. Si le parece, mientras lo encuentro, hacemos balance, por lo tanto, de todo lo que significa la alergia, que es un tema amplísimo, aunque es verdad que un día hablaremos del asma bronquial, de las EPOs y todo eso, pero resumimos este programa dedicado a la alergia. Vale, alergia.
reacción exagerada de nuestro sistema inmunitario ante determinadas sustancias que en condiciones normales no tienen por qué pasar, es decir, hay personas que están predispuestas a tener este tipo de reacción. Esas sustancias se llaman alergenos, que van desde el polvo, los hongos, el pelo animal, los rellenos y decorados de los juguetes, el látex, algunas enzimas bacterianas, por ejemplo, provocadas en los limpiadores, o ciertos alimentos, leche, huevos, pescado, marisco, frutos secos, trigo en general. Que es una enfermedad que se puede llegar a controlar, que tenemos que estar pendientes de una serie de circunstancias, que las personas que son alérgicas a determinadas pólenes tienen que estar pendientes de salir al amanecer o al atardecer, de hacer deporte al aire libre, de tener las ventanas cerradas cuando circulan en coche, que existen medicamentos que por favor no los tomen de forma por sí mismas, sino que consulten en principio a su médico de atención primaria, porque el tema de consultar con alergólogo va a estar más complicado por lo que hemos dicho, porque tarda muchísimo tiempo, y sobre todo el tema de las vacunas, que a día de hoy están controlando prácticamente el 100% los síntomas de la alergia. Perfecto, pues con eso nos quedamos. Estoy consultando la ley precisamente que habla de las garantías asistenciales, del tiempo de respuesta de la Administración. Según esta ley de 30 de marzo de 2004, es moderna la ley, vamos, que no estamos hablando de una historia de la posguerra ni nada de eso. Desde que una persona va al médico con un cáncer, son 30 días el máximo que un especialista puede tardar en verle. Desde que el médico le da el botón para decirle, tiene usted cita con el especialista. Y si es un dolor torácico de origen cardíaco o una insuficiencia cardíaca, 2 meses, 60 días, es una barbaridad, ¿eh? Por mucho que hablemos de asistencia gratuita, que no es gratuita, que la pagamos todo de nuestra cotización, 2 meses para que vean a un enfermo. Pero lo que quiero decir es que dentro de lo que es un periodo de tiempo, aunque sea largo, estamos hablando de menos de 3 meses o menos de 2 meses, o en niños, que es donde yo me muevo, es muy difícil que te den una cita para un neumólogo, para un cardiólogo, para un niño de un mes, mes y algo, ¿vale? Sí. Pero el tema de la alergia, insistimos, se sale de esa, pero se sale, te lo dicen que se sale. Lo que un centro solo para 27 centros de salud, que son los que, digamos, controlan el área sur, que es donde nos movemos, pues insisto, puede tardarte años una visita, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces tienen tanta demanda, yo lo explico así, tienen un montón de citas y hacen así y se paran en otro profesional. Sí. Y da la casualidad que has dado una cita hace 3 semanas y da la casualidad que es la primera que está aquí y te la dan. Pues mira, a mí me ha tardado 3 semanas, pero lo normal son 2-3 años como mínimo. Es cierto que hay alergias más graves y menos graves. Y hay alergias, por ejemplo, que no hemos hablado, que es la de la picadura de insectos, que es verdad que si te pican 2 mosquitos y se te pone así, imagínate si te pican 5 avispas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos hacer en esa situación? Lo único es evitarlas. ¿Usted cómo lo voy a evitar? Pues sí, pues si eres alérgico a la picadura de un mosquito y ves que hay un enjambre de avispas, quítate. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a tener va a ser una sustancia, que es la adrenalina, que es una inyección, que te la va a mandar el alergólogo, que lo que te hace es que si te pican 20 avispas y eres alérgico al veneno de la avispa y estás a 20 minutos del centro de salud, o te mueres o te pones la inyección hasta que llegas. Que la inyección tampoco es moco de pavo, hablando con una terminología que no entendamos, que estamos hablando de que vamos a poner el corazón como una moto. Sí. Es decir, que eso no es me pica un mosquito, me pongo la inyección, sino en situación grave de peligro vital, y que el servicio de urgencias o la atención médica esté demasiado lejos para que no llegue de momento. Por tanto, en ese sentido, si somos alérgicos a la picadura del mosquito, es decir, me pican 3 mosquitos y se me pone un botón de un tamaño considerable, imagínate si nos pican otro tipo de insectos. Por tanto, aquellos niños y las personas que sean potencialmente alérgicas al veneno de los insectos, y que sepan que una arañita o que un mosquito le está provocando una reacción local potente, cuando vayan a la piscina, que es donde se da esto, cuando vayan al campo y vean el peligro que pueda haber, que haya 4 o 5 avispas en una ducha, cuando estemos en la piscina, pues vamos a quitarnos de medio, porque la situación puede ser crítica. Puede ser divertida, sí. Gracias, doctor. Hasta el próximo programa. Venga, buenas noches. Muchas gracias, y gracias a ustedes por seguirnos. Volveremos hablando de salud en una próxima ocasión. Hasta entonces.